Somos el grupo número 6 de Mecánica de Suelos 2 y vamos a presentar el análisis espectral de ondas superficiales. ¿Qué es el análisis espectral de ondas superficiales? Este es una técnica que ha extendido su uso alrededor del mundo para definir directamente la velocidad de onda cortante. Es un ensayo geofísico más utilizado, que consiste en mandar ondas sísmicas al suelo y medir su llegada a varios puntos. Estas ondas pueden ser generadas por el golpe de un objeto pesado o por la detonación de pequeños explosivos. Gracias a este ensayo, se puede obtener información preliminar acerca del espesor de los estratos y la profundidad de ubicación de las rocas. ¿Y en qué se basa su análisis? Su análisis se realiza sobre la base de que la velocidad de propagación de las ondas depende de las propiedades físicas del suelo o roca. Y estas propiedades físicas pueden ser la densidad, el módulo de elasticidad, la porosidad y las discontinuidades. El ensayo utiliza estas diferencias para discernir el perfil del suelo. ¿Y cuál es su objetivo? Su objetivo es determinar perfiles de velocidad de ondas de corte, determinar perfiles de módulos de deformación dinámica en el subsuelo y determinar espesores de estratos del subsuelo. Aplicaciones de este ensayo. Actualmente, este ensayo es muy aplicado al diseño de carreteras, ya que brinda información acerca de las propiedades que posee el asfalto flexible como el asfalto rígido. También otra de sus aplicaciones es que puede ser usado para analizar el movimiento de los terremotos en el suelo, que es parte del proceso de predecir el movimiento de los suelos en futuros terremotos. El análisis espectral de ondas superficiales es una técnica utilizada con mucha frecuencia alrededor del mundo para definir la velocidad de onda cortante in situ. La guía práctica para la ejecución de estudios geotécnicos y trabajos de cimentación de conformidad con la norma ecuatoriana de la construcción NEC 2015 establece que el ensayo de análisis espectral de ondas superficiales es un método de exploración geofísica que permite determinar la estratigrafía del subsuelo bajo un punto en forma indirecta, basándose en el cambio de las propiedades dinámicas de los materiales que la conforman. Este método consiste en la interpretación de las ondas de un registro en arreglo, generadas por una fuente de energía impulsiva en puntos localizados a distancias predeterminadas a lo largo de un eje sobre la superficie de un terreno. Existen diferentes tipos de arreglos in situ para el ensayo. Uno de esos arreglos es como nos indica el gráfico, donde utilizamos un equipo que consta de un sismógrafo, que es un módulo a prueba de golpes, de polvo, sumergible y soporta temperaturas extremas. Sirve para mejorar la calidad de señal y reducir costos de cables. Los datos son transmitidos usando Ethernet industrial. Los geófonos, que son transductores de desplazamiento de velocidad o aceleración que convierte el movimiento del suelo en una señal eléctrica. Un computador portátil, que es un analizador espectral electrónico digital que registra las diferentes frecuencias generadas por los elementos vibradores, en el cual se obtiene la curva de dispersión que asocia la velocidad con la frecuencia y la longitud de onda. Un martillo de vibraciones que efectuado en la superficie del terreno, en la cual se generan las vibraciones sinusoidales. Procedimiento para el ensayo de análisis espectral de ondas superficiales, también denominado como el método SAUT. Este procedimiento se divide en tres pasos principales, para emplearlos, los cuales son: paso 1, medición de campo; paso 2, interpretación de datos; y paso 3, análisis de datos. Para el primer paso, que es la medición de campo, tenemos que determinar la diferencia entre los dos geófonos, que se ubicarán en diferentes lugares, los cuales se dividirán de la siguiente manera. Para espacios cortos tendrán un intervalo de 0.5 a 5 metros, los cuales serán de fuentes débiles como un martillo y se usa para frecuencias altas con longitudes cortas. Y tenemos las distancias largas, que son mayores a 60 metros, los cuales serán de fuentes fuertes como puede ser la caída de un cubo de concreto y se usan para frecuencias bajas con longitudes largas.
Dentro de lo que viene siendo la medición de campo tenemos la configuración del terreno, lo cual va a estar compuesta por 3 instrumentos, los cuales son la fuente, los sensores y los datos. La fuente va a ser la energía que dependerá de la profundidad que se quiera alcanzar. Estas fuentes pueden ser transitorias como los martillos o continuas como instrumentos automáticos que produzcan un continuo golpeo. En los sensores encontramos los geófonos, los cuales serán los extremos del lugar a medir, y los datos serán los datos que se obtienen. Procedimiento en terreno. Como primer paso tenemos que colocar los 2 geófonos en el terreno y asegurarnos de que queden bien instalados en una posición vertical. Como segundo paso, debemos usar la fuente mecánica para perturbar el terreno y obtener la respuesta vertical de ambos geófonos. Se recomienda realizar unas 5 o 6 perturbaciones por cada espacio entre geófono. Como tercer paso, si es que se cuenta con un analizador de señal dinámico o un programa computacional en el terreno, determinar el espectro de potencia cruzado, la diferencia de fase y la función de coherencia. Para el paso 4 se hace un registro de los datos de la distancia entre geófonos, al aumentar la distancia que existe entre ellos, y en cada cambio se realizan los anteriores pasos mencionados. Interpretación de datos. Se realiza para determinar la curva de dispersión experimental, que corresponde a la curva de velocidad de fase que está en función de la longitud de onda, la cual se construye a partir de los datos registrados en terreno. Al tener un sistema de adquisición de datos, las señales que se registran permiten calcular la velocidad de fase y para ello existen 3 métodos: método de diferencia de fase, método de la suma de diferencias y método de la multiplicación. Análisis de datos. Aquí se busca obtener un perfil de velocidades en profundidad a partir de la curva de dispersión calculada o curva de dispersión experimental por metro. Para ello tenemos análisis directo y en análisis inverso. Análisis directo. Es un procedimiento iterativo de prueba y error en donde se supone un perfil de velocidades inicial y mediante análisis directo se calcula la curva de dispersión teórica. A esta curva se lo compara con la curva de dispersión experimental. Si son diferentes, el perfil de velocidades iniciales es ajustado por el operador y se vuelve a comparar. Se especifica en el perfil de velocidades los siguientes parámetros: velocidad de onda de corte, número de estratos, espesor de cada estrato, módulo de Poisson, densidad y amortiguamiento. La velocidad y el espesor de los estratos son las variables que el usuario debe ajustar. El módulo de Poisson y la densidad son parámetros que se pueden estimar. Análisis inverso. Los cambios que se lo hacen a los parámetros de perfil de velocidad se los ajusta con una técnica de optimización. Por tanto, el análisis inverso busca minimizar por medio de la ecuación, como pueden observar en la pantalla. La inversión finaliza cuando se alcanza este mínimo. Las ventajas que nos proporciona este método es que, al comparar con otros ensayos, el método de análisis espectral de ondas superficiales entrega resultados más representativos de la zona de estudio, donde el volumen analizado es más grande. El tiempo y el costo para realizar un estudio de suelo en dicha zona disminuye mucho en relación con otros métodos que necesitan un sondaje o otro tipo de método para poder determinar las diferentes características del suelo que se está analizando. También tenemos que otra ventaja es que a mayor porcentaje de energía generada en la superficie es transmitida por medio de estas ondas Rayleigh. Otra ventaja es que a poca profundidad se puede realizar buenas mediciones en materiales superficiales del suelo que se está realizando su respectivo estudio. Las desventajas proporcionadas por este equipo es que es necesario tener bastante experiencia para poder implementar y analizar los datos proporcionados por el equipo. Que a mayor profundidad la resolución que proporciona este equipo es menor. Otra de las ventajas es que no analiza los estratos delgados que se encuentran en medio de otros materiales. También se necesita realizar varias mediciones en terrenos, realizando diferentes distancias entre geófanos. A diferencia de otros métodos, se puede instalar en el terreno más geófanos y se puede determinar las diferentes características del suelo en menos tiempo.